libro de San Juan, capítulo 17, el verso número 9 al verso número 26. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y a ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome su asiento, hermanos. Vamos a meditar en esta palabra. Quiero continuar hablando acerca de la vida de oración de Jesús, ¿no? Hemos dicho que Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo, y estamos viendo varios momentos en la vida de Jesús en donde la Escritura lo describe orando, intercediendo, clamando a su Padre. Y pues en esta noche vamos a hablar acerca de Jesús y la oración intercesora. Amén. Amén. Primeramente quiero definir el término interceder. Interceder, según el diccionario castellano, significa hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Según el diccionario bíblico también dice que significa hacer una petición a alguien revestido de autoridad, y especialmente ante un rey. También habla de el derecho de acercarnos a Dios y hablar con Él desde una relación íntima y una posición ministerial. Amén. A favor de otros. Esto claramente nos enseña que cualquiera no puede acercarse a Dios para interceder a favor de otros.
No cualquiera puede presentarse ante la corte celestial y presentar peticiones a favor de otros, porque tenemos que ser hijos y tenemos que ser sacerdotes constituidos o certificados por Dios para poder interceder por otros. Porque esta relación y esta posición de servicio nos da el privilegio y nos da un derecho legal para entrar entre la presencia de Dios y presentar nuestras peticiones a favor de otros. Amén, hermanos. Y eso lo podemos ver en la vida de Jesús, ¿no? Como dijimos, Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo. De Él debemos aprender. Sé que también hay hombres y hay mujeres en la Biblia que también usaron la oración como un medio de acercarse a Dios, y también hubieron hombres y mujeres que intercedieron como Abraham, como Moisés y otros, pero el modelo a seguir, el modelo perfecto y completo es nuestro Señor Jesucristo, que como hombre Él cumplió el ministerio de rey, Él cumplió el ministerio de profeta y también como sacerdote. Y en ese último ministerio sacerdotal Él nos dio el ejemplo de cómo nosotros también podemos interceder a favor de otros. Y es importante ver, hermanos, que no cualquiera, vuelvo a repetir, puede acercarse a la presencia de Dios e interceder a favor de otros. Amén. Solamente los que son hijos de Dios y solamente aquel que ha sido establecido como sacerdote del Señor. Nadie más puede hacerlo. Por eso la Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, hermanos. Ahora mire, en Hebreos capítulo 5, verso 4 al verso número 6, dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí el escritor a los Hebreos está hablando acerca del sacerdocio que Cristo cumplió o cumpliría, gloria al Señor, a favor de los hombres, ¿no? Y aquí nos habla de que así como Aarón no fue constituido por sí mismo, sino que fue Dios quien lo constituyó como sumo sacerdote, así Cristo tampoco no se constituyó a sí mismo como sumo sacerdote, sino que el Padre certificó, el Padre fue que le dio, digamos, la credencial para ser sumo sacerdote, gloria al Señor. Pero dice también, ¿no?, como el que le dijo: tú eres mi hijo, y también el mismo le dice: tú eres sacerdote. Aquí nos está hablando claramente esas dos condiciones que todo intercesor debe tener, como lo tuvo nuestro Señor Jesús. Él fue declarado hijo de Dios y también fue declarado sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Gloria al Señor. La intercesión de Cristo, hermanos, se fundamenta en una relación íntima con el Padre. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, también para poder entender la intercesión, necesitamos también comprender qué significa ser sacerdote y cuáles eran también sus funciones. La palabra sacerdote en el Antiguo Testamento es la palabra kohen, que en hebreo está escrito, que significa el que oficia. Es decir, un sacerdote es un ministro reconocido por una deidad o por una divinidad que oficia ante un altar y rituales y cultos a una divinidad. Un sacerdote realiza sacrificios, ritos, tareas de mediación, representa al pueblo delante de Dios y de su pueblo. Amén, hermanos. Dice en Hebreos 5:1, dice ahí al verso número 3: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es, dice, constituido a favor de los hombres. Esa es la primera función de un sacerdote,
está constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿no? El sacerdote tiene la función de presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros ya no ofrecemos sacrificios de animales por nuestros pecados, porque ya Cristo fue el sacrificio perfecto, hermanos, por el cual nosotros somos aceptados delante de Dios. Pero como sacerdotes debemos ofrecer, dice la Escritura, sacrificios espirituales. Amén, hermanos. Sacrificios espirituales, ¿no? Ahora, dice el verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Ahí habla del carácter del sacerdote, que tenía que ser un hombre paciente, porque entre el pueblo había personas que eran ignorantes y extraviados, que es una de las, una de las características del hombre pecador, ¿verdad? Porque mucha ignorancia a veces hay en nosotros también. Amén. Nosotros desconocemos muchas cosas todavía de las cosas de Dios, ¿verdad? Como dice Pablo, que quiere saber algo aún no sabe nada como debe saberlo. Amén. Y el que quiera ser sabio en este siglo, dice, hágase ignorante, ¿no? Entonces nadie puede decir aquí, pastor, yo conozco toda la Biblia y conozco a Dios, ya no necesito nunca más leer la Biblia, no necesito nunca más conocer a Dios, ya yo lo conozco. No, hermano, Dios es tan infinito, Dios es tan grande, su palabra es tan profunda, su sabiduría es tan inescrutable, dice el apóstol Pablo, que ningún hombre podrá conocer en esta vida, hermano, todo lo que corresponde el conocer a Dios. Es tan grande nuestro Dios, hermano, que nos faltaría tiempo, años de existencia, y tal vez ni así podríamos conocer la grandeza, la sabiduría, el poder, el carácter, las virtudes, la naturaleza de Dios, que es tan grande, hermanos. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Pero justamente el sacerdote se tenía que mostrar paciente con los ignorantes y con los extraviados, porque dentro del pueblo también hay quienes se extravían de la verdad. Hay quienes se extravían del camino que deben seguir, el camino de la santidad, el camino, hermano, de la voluntad de Dios, y tantas, hermano, cosas que la Biblia nos enseña por el cual nosotros debemos andar, debemos seguir las pisadas del Señor. Pero a veces por nuestro descuido espiritual, a veces por nuestra ignorancia, hermanos, a veces nos descarriamos, nos extraviamos, como que andamos sin saber a dónde vamos. Pero gracias a Dios, para eso Cristo fue constituido nuestro sumo sacerdote, para interceder por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso a Jesús. Aleluya. Y dice, por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Eso fue en el Antiguo Testamento, hablando respecto a Aarón, porque Aarón tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Pero aquí también Aarón es una figura de Cristo. Y Cristo, hermanos, pues todavía está en la tierra, pero en un cuerpo que es su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Así que la función que Cristo cumplió como sacerdote o sumo sacerdote, nosotros también debemos de cumplirla en este tiempo, a favor de otros, a favor de los hermanos, a favor de la tierra. Gloria al nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora, los versos que hemos leído al comienzo como base para el estudio en esta noche, son los momentos o los últimos momentos de vida de Cristo, que estaba reunido ahí en el aposento con sus discípulos, celebrando la última cena con ellos, hablándoles, ¿no?, muchas cosas importantes que ellos tenían que atesorar, que guardar, ¿no? Les habló mucho del Espíritu Santo. Acuérdese usted, en Juan 13, en Juan 14, 15, bastantes recomendaciones le habla a sus discípulos. Pero al final, hermanos, cuando ya el Señor va a terminar, el Señor levanta sus ojos al cielo, levanta sus manos al cielo también, y comienza a orar
por sus discípulos. Él hace peticiones por dos clases de personas específicamente. Primeramente en el verso 9 dice: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, dice, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. La primera petición, la primera intercesión que hace el Señor es por sus discípulos. Aleluya. Por los que habían estado con Él durante esos 3 años. Habían caminado con el Señor, habían recibido las enseñanzas del Señor, habían sido llamados y escogidos para continuar la misión de predicar el Evangelio del reino de Dios. Y ellos, hermanos, iban a enfrentar a un mundo ya sin la presencia física de Cristo. Amén. Amén. Así es que necesitaban, ¿qué cosa? Necesitaban la oración intercesora de Cristo a favor de ellos. Amén. Es por eso que Él se levanta del lugar donde estaba sentado y comienza a rogar a su Padre y dice: y yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por sus discípulos. No ruego por el mundo, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Gloria a Jesús. Qué hermoso, hermano, ¿no? Que Jesús reconoce que aquellos que habían sido elegidos habían sido dados por su Padre para Él, para que le sirvan, para que le sigan a Él. Así como usted y yo, como dije la otra vez, nosotros no somos producto de la casualidad. Amén. No somos cristianos porque de repente tuvimos más suerte que los demás, o porque de repente Dios vio algo bueno en nosotros. Es más, dice la Biblia que lo vil, lo débil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, eso escogió Dios. Amén. Así que ninguno aquí debe sentirse superior a nadie. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si estamos aquí es porque Dios escogió lo vil. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Lo débil, aleluya, gloria al Señor. Gracias a Dios por eso. Amén. ¿Para qué hizo Dios eso, hermano? ¿Por qué Dios hizo eso? Para que nadie se gloríe delante de su presencia. Amén. Para que nadie pueda decir: yo fui elegido porque tuve muchas virtudes, porque tenía mucha sabiduría, era muy intelectual, era un sabio, por eso Dios me escogió, o porque hacía buenas obras. No, ninguno está aquí por eso. Estamos aquí por gracia y por misericordia. Amén. Así que por eso el Señor dice: yo no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Amén. Le dice a su Padre en oración: tú me los has dado, Señor. Aleluya. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. A su nombre, hermano. Gloria a Jesús. Entonces, mire que el Señor está orando por sus discípulos. Ahora, lo segundo por quien ora es por los que iban a creer por la predicación de ellos. El verso 20 dice: mas no ruego solamente por esto. O sea, no estoy orando solamente por los 11 o por los 12. En ese momento ya iban a quedar 11 nada más, porque Judas lo iba a traicionar, ¿verdad? Pero dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Jesús está anticipándose y orando por aquellos que iban a convertirse por la predicación de los 11 apóstoles. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y a través de toda la historia, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, hermanos, para nosotros también sigue vigente, sigue latente esta intercesión que el Señor hizo. Amén. Oró por los 11 discípulos que estaban ahí con Él en ese tiempo, y oró también por todos los que a través de la historia, hasta el fin de los tiempos, iban a creer en Jesucristo por la predicación de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor, hermano. Amén. Qué tremendo. La intercesión de nuestro Señor trasciende el tiempo. Aleluya. Trasciende las generaciones. Porque Jesús oró anticipadamente por todos los que se convertirían después de ellos.
hablando de todas las razas, de todas las naciones, y entre los cuales también estamos nosotros, hermanos. Qué privilegio, qué bendición, qué bueno nuestro Señor. Un aplauso a Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Amén, gloria a Jesús. Ahora, la otra cosa que debemos también saber es que cuando Él intercedió por sus discípulos y por los que iban a creer por la palabra de sus discípulos, hizo peticiones específicas. Específicamente hizo 4 peticiones específicas que el Señor hizo a favor de los discípulos. Dice en el verso 14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué pidió el Señor por sus discípulos y por todos los que iban a creer después de sus discípulos? Que los guarde ¿de qué? Del mal. Porque si hay algo que abunda en este mundo, es el mal. Porque ¿quién gobierna este mundo? Satanás. Amén, hermanos. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando hablamos del mundo, esa palabra mundo tiene varios significados en el griego. Significa la tierra y todo lo que hay en la tierra. Significa también el sistema, ¿no? La forma de vida que los hombres llevan, en donde no consideran a Dios. Amén. Y también significa la masa o la raza humana, los hombres, tienen 3 significados. Entonces cuando el Señor dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, no está diciendo que la tierra los aborreció, sino los que aborrecen, hermano, a los cristianos es este sistema, ¿no? Y los hombres que viven bajo ese sistema anticristiano. Amén. Ese sistema o esa forma de vida donde los hombres están llevados por su carnalidad, por su concupiscencia. Ese sistema donde predomina el placer carnal, hermanos. Ese mundo donde predomina la inmoralidad sexual, el orgullo, la soberbia, hermano, el poderío militar, donde abunda la sabiduría humana, etcétera, que resiste o se opone y rechaza todo lo que tiene que ver con Cristo. Amén. Ese sistema iba, hermanos, a tratar de frenar el avance del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Por eso el Señor dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. De nosotros, hermano, al igual que ellos que creyeron en el Señor, ya no somos del mundo, de ese sistema. Estoy hablando de esa forma de vida. El Señor nos ha rescatado, hermano. Amén. Ya no debemos volver a ese mundo de donde Dios nos sacó, porque ese es un mundo de oscuridad, de tinieblas, donde el Satanás gobierna la vida de la gente que vive en esa forma de vida. Amén. Por eso la Biblia dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es un reino de luz. Nosotros somos hijos de luz. Gloria al Señor. Por eso que el mundo, ¿no? Por eso que las personas que viven bajo esos sistemas nos ven como raros, como extraños, como fanáticos, como locos, como exagerados. Amén. Nos menosprecia, piensa que somos gente ignorante, gente que ha sido lavada en su cerebro y que los han engañado, pero nosotros conocemos la verdad. Amén. Tenemos la verdad. Jesús es la verdad. Él está en nuestro corazón. Tenemos el testimonio del cielo que estamos en la verdad. No estamos en el error, no estamos en las tinieblas, estamos en luz. Amén. Porque Jesús es la luz Amén. del mundo. Y Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Entonces dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Nuestro Señor tampoco no es de este mundo, Él es del cielo, es de arriba.
Dice, no ruego que los quites del mundo. ¿Ve? No, el cristianismo no se trata de aislarnos y meternos en un convento, ¿verdad? Como de repente antiguamente los religiosos pensaban que de esa manera se iban a cuidar de no contaminarse o no caer en el mal. No, se trata de vivir en este mundo, pero se trata de no practicar lo que el mundo practica. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Gloria al nombre de Jesucristo, hermano. Amén. Es un manto de protección a través de esta oración que el Señor estaba impartiendo a favor de sus discípulos, que los guarde del mal. Acuérdense que en la oración del Padre Nuestro también dice, ¿no? Mas líbranos del mal, ¿verdad? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del engaño del diablo. Líbranos de las artimañas de Satanás. Líbranos. El Señor está orando por sus discípulos de esta manera, para que sean guardados del mal. Número 2, la segunda cosa que el Señor pidió está en el verso 16 al verso 19. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Por qué está intercediendo el Señor? Por la santificación de todos los que iban a creer en Él. Gloria a Jesucristo. Santifícalo, le está diciendo, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso está diciendo, Padre, apártalos del mal. Eso es lo que está diciendo. Apártalos del pecado. Porque, ¿qué cosa significa la palabra santo o santidad? Significa ser apartado por Dios y para Dios. Quiere decir que nosotros, en el momento que hemos entregado nuestra vida al Señor, por la obra del Espíritu Santo que nos ha convencido de nuestro pecado, nos ha llevado al arrepentimiento, nos ha llevado al bautismo en agua, etcétera, hemos sido apartados por Dios. Es una obra de Dios en nosotros. Nos apartó del pecado, ¿no? Nos apartó del mal. Pero ¿para qué nos apartó? Para Él. Para el uso exclusivo de Él, para la gloria de su nombre, para que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Entonces el Señor está diciendo, santifícalos en tu verdad. Eso habla también dos cosas. Uno, la santidad como una posición, es que Dios ya nos apartó para Él del pecado, y que ahora esa santidad debemos nosotros practicarla y debemos vivirla día a día, santificándonos, limpiándonos, como dice el apóstol Pablo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay cosas todavía en nosotros que necesitan ser quitadas, limpiadas, lavadas, remojadas, hermano. Amén. Como David hizo la oración, el Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Nadie aquí puede decir, pastor, yo ya llegué a la santidad máxima, ya, déjame mi aureola. Gloria a Jesús. Te pongo esos fluorescentes que han salido ahora de moda para, ¿no? Esos LED, quieren andar algunos así de repente, arriba ahí con su LED, para decir que son santos. Gloria a Jesús. Pero hermanos, en nosotros todavía hay un proceso de transformación, de santificación. Por eso el apóstol Pedro también, cuando escribe en su primera carta, dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces Jesús está orando para que los discípulos no sean y no vivan como el mundo vive, en el pecado, en la maldad, en la inmundicia, sino que sea un pueblo santo. Amén. Gloria a Dios. Un pueblo apartado por Dios y para Dios. Sin mezcla. Ser santo significa sin mezcla. Y el único que santifica, hermano, no es el Papa Francisco de Roma, no es, hermano, un hombre
que santifica a otro hombre, sino el Santo de los santos, nuestro Dios Todopoderoso, que es 3 veces santo. Él es el único que nos puede santificar a la medida que nosotros reconocemos nuestras impurezas y nos arrepentimos y confesamos y renunciamos a la impiedad. Dios nos va alejando poco a poco, hermano, de todas esas costumbres, esos hábitos pecaminosos que del mundo hemos traído todos. Amén, gloria a Dios. Y no solamente hablando de la inmoralidad sexual, sino hablamos de repente, todavía nos llama la atención las cosas del mundo, la música del mundo, la forma de vida del mundo. A veces uno puede decir, ¿cómo esa gente, mira, ve, no va ni a la iglesia, ni siquiera ora, no leen la Biblia, no ayunan y mira, son felices, cómo la pasan bien? Y a veces uno quisiera de repente vivir como ellos viven. Y eso le pasó al salmista cuando escribe, si no me equivoco, el Salmo 73, que comenzó a mirar la prosperidad de los pecadores y dijo, y comenzó a desear a vivir como ellos. Pero dice, mas entrando a tu santuario entendí cuál era el final de ellos. Amén. O sea que el salmista tuvo que entrar a la presencia de Dios, a la santidad de Dios, para que sus ojos sean abiertos y puedan mirar cuál era el final de esos pecadores. ¿Cuál será el final de esos pecadores? Que viven aquí, hermano, aparentemente sin que Dios no diga nada, aparentemente sin que Dios no haga nada. Pero no es así, hermano. En el día de la ira del Señor, todos los secretos de los hombres serán juzgados. Amén. Todos, hermano. Y ese día será un día de dolor, de llanto para ellos que vivieron en este mundo riendo, llenos de placer. Pero para quienes en este mundo hemos muerto a nuestro yo, hemos muerto a los deseos de la carne, hemos muerto a la corriente del mundo y hemos vivido una vida diferente al mundo, para nosotros habrá una recompensa, para nosotros habrá una fiesta que la Biblia le llama las bodas del Cordero. Un aplauso a Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Pero hermano, la santificación es el deseo de Dios. Pero dice también, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a ser santificados? ¿Qué elemento Dios va a usar para santificarnos? Es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios muchas veces es simbolizada como aguas o corrientes de aguas, al igual que el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros oímos la palabra, preste atención, esto es importante, hermano, que cada vez que oímos la palabra y la aplicamos a nosotros, es como que nos estamos lavando con agua, o nos estamos duchando con aguas, ¿me entiende? A cantidad, y quitamos las inmundicias de nuestro cuerpo. Igual cuando oímos la palabra y la aplicamos, la practicamos, hermano, nos estamos santificando, nos estamos limpiando según la palabra de Dios, porque dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Tu palabra es verdad. Es por eso, un aplauso a Jesús. Es por eso que el Señor recomienda una y otra vez que escudriñemos, que estudiemos, que meditemos en la palabra de Dios. Amén. Es por eso que también la importancia de asistir a la casa de Dios, congregarnos para ser enseñados, porque ahí seremos enseñados con la palabra de Dios. Amén. Y Santiago dice que no seamos oidores solamente, sino hacedores de la palabra, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Porque el que oye la palabra y no la obedece es como un hombre, dice, que se mira al espejo y luego se olvida cómo era. Amén. O sea, ¿para qué uno se mira al espejo? Para decir qué guapo soy. No, claro, algunos de repente se sienten bien haciendo eso, no hay problema, pero el punto importante no es que tú te miras al espejo para ver qué guapo eres, porque ya todos los días te ves, debes cansarte, ¿verdad? Pero el punto es para ver si estás despeinado, si la ropa que estás llevando está limpia, está sucia, tu apariencia se ve bien, está limpia, todo bien. Te miras al espejo para eso.
Algunos no se miran porque se asustan seguramente. Gloria a Jesucristo. A su nombre, hermano. Y la Biblia, la palabra de Dios es como un espejo. En un sentido espiritual es como un espejo. Y cada vez que nos habla el Señor a través de su palabra, nos está poniendo un espejo delante de nosotros. Mira, esa es su condición. ¿Qué vas a hacer? Amén. Si tú oyes solamente y no obedeces, entonces es como que llegas todo despeinado, toda la cara sucia, embarrada, te miras y uy, estoy sucio, pero luego igual te vas, sales. Así es la persona que oye la palabra y no la obedece. Amén. Pero el que oye y la practica es como dice, uy, esto sucio mi cara, no sabía, mira, uy, se va al baño, se lava la cara, si tiene que bañarse se baña y luego se mira, ahora sí, y sale a la calle. Eso es lo que significa, hermanos, santificarnos según la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuán importante, mi amado hermano, hermana, que usted todos los días lea la palabra de Dios. No hay santidad sin palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es la que nos va a santificar. Y Jesús oró para que sus discípulos sean santificados. Amén. Y hasta ahora la obra del Espíritu Santo es santificar a su iglesia. Porque el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. No habla de arrugas físicas, porque ya me estoy arrugando yo también. Al igual que muchos aquí ya están llenos de arrugas. Amén. Pero no está hablando de esa arruga. La arruga representa pues lo viejo, ¿verdad? Y la mancha pues habla del descuido. Entonces, pero el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué es lo que va a quitar las arrugas de nosotros, hermano? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a quitar las manchas de nuestra alma, mi amado hermano? La palabra de Dios. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres ser más santo? Entonces pasa más tiempo con la palabra de Dios. Menos YouTube, menos Netflix, menos televisión, más palabra de Dios. Y cuanto más santo eres, más fuerte serás. Más fuerte serás espiritualmente, hermano. Porque recuerde que Dios habita en la santidad. en la santidad. Muy bien. Dios habita en la santidad. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, la tercera cosa que el Señor pide, verso 21 y al 23 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué está pidiendo el Señor por sus discípulos? Que Pedro el violento, el chavetero que andaba con su espada escondido, deje a un lado la espada. Que Juan y Jacobo, que eran vengativos, dejen ese carácter y sean hombres que aprendan a perdonar y a tener misericordia. Amén. Lo que aquí Jesús está hablando, o está orando, está intercediendo por la unidad de sus discípulos. Amén. Aleluya. Para que estén, dice, para que sean perfectos en unidad. Gloria al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuánto daño ha hecho a través de la historia las divisiones en las iglesias? Amén. Hay divisiones tal vez justificadas por causa de la maldad, del pecado de algún hombre, de alguna mujer en la iglesia. Amén. Pero a veces hay divisiones injustificadas en donde hombres que se levantan por su carácter de orgullo, por su carácter, hermano, de prepotencia, de que tal vez lo quieren saber todo, etcétera, y entonces crea una división, a veces por los celos, a veces por las contiendas, a veces por las envidias. Hay divisiones dentro de la iglesia. Aunque no estemos separados, pero
dentro de nosotros puede haber a veces divisiones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque esas divisiones tal vez no se ven físicamente, pero en el corazón estamos divididos. Por eso el Señor dice, para que sean perfectos en unidad. Amén. Gloria a Dios. Para que sean uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Entonces, tenemos que entender que el deseo del Señor es que la iglesia sea, hermano, perfectos en unidad, que seamos uno, que no haya diferencia. Por ejemplo, nosotros, por la gracia de Dios, tenemos una congregación allá en el Amazonas, en Bagua. Amén. Tenemos otra congregación aquí en Villa El Salvador. Amén. Tenemos otra congregación en Coyique, Amén. ¿verdad? Tenemos hermanos en Chincha. Amén. Los de aquí nosotros del Agustino, los que vienen de Barrios Altos, de Ventanilla, Amén. etcétera, el Rima. Entonces somos de diferentes distritos. Y no quiere decir que seamos diferentes, sino que todos somos uno y debiéramos ser un solo, hermano, en un solo espíritu, un solamente, un solo pensamiento, como dice Pablo, que no haya división entre vosotros, sino que estén perfectamente unidos. Amén. Aleluya. Y esa unidad se va a dar solamente cuando de nuestro corazón salga los celos, que a veces hay celos en el corazón de un creyente que no ha madurado todavía espiritualmente. Amén. O a veces hay contienda en el corazón, y esas cosas tenemos que quitar de nosotros, tenemos que hacer morir esas cosas, porque eso atentan contra la unidad de la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús intercedió por esta causa. Amén. Y creo, hermano, que necesitamos nosotros andar conforme a lo que el Señor pidió a su Padre a favor de su pueblo. Ahora, también estos versos son mal tomados por los que promueven lo que es el ecumenismo, ¿no? El ecumenismo, que es un movimiento religioso liderado por la Iglesia Católica Romana, que está buscando a través de muchos años ya atrás, desde Juan Pablo II, que fue uno de los que promovieron un poco más ese movimiento, y este último papa que también está promoviendo, más que tal vez los demás papas, hermano, que está promoviendo la unidad de todas las religiones del mundo, musulmanes, cristianos, judíos, que son las religiones más grandes del mundo, ¿no? Los hindúes, que también se unan y sean uno solo, y toman este versículo como que si Dios estuviera diciendo que se unan todas las religiones del mundo. Pero nosotros no podemos unirnos a aquellos que no tienen a Cristo como el fundamento de la iglesia y de la fe y de la salvación. Amén. No podemos unirnos con aquellos que rechazan la palabra de Dios para poner doctrinas humanas, filosofías humanas, creencias humanas, doctrinas de demonios. Amén. Si vamos a estar unidos, pero con el mismo fundamento que es Cristo, el fundamento sobre el cual la iglesia de Cristo es edificada. Amén. Gloria al Señor. Nuestra fe, nuestra vida espiritual no está edificada sobre la Virgen María, sobre la religión, no está fundamentada sobre un santo católico. Nuestra fe está fundamentada en Cristo Jesús. Amén. Él dijo que sobre esta roca, hablando de Él edificaría su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gloria a Dios. Así que la iglesia, un aplauso a Jesús. Así que no pueden venir con ese cuento y decir, no, vamos a unirnos, qué bonito, todas las religiones. Pero si una religión no tiene a Cristo como el fundamento de fe, entonces, hermano, no podemos. Es más, todas las religiones que existen basan su salvación en base a las obras. Pero el verdadero cristianismo basa su salvación en la obra de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Y que por gracia nosotros somos salvos. Amén. No por obras. Nosotros no podemos hacer nada para poder ganarnos la vida eterna. Amén. Cristo ya lo hizo todo. Amén. Lo único que nosotros hacemos es
aferrarnos a Él, creer en Él, confiar en Él, depositar nuestra vida en Él. Su justicia es ahora nuestra justicia por la fe en Cristo. Somos santos por su santidad. Amén. Somos salvos porque Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces Jesús oró por la unidad de sus discípulos. La cuarta cosa que Jesús pidió, verso 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Está pidiendo el Señor para que sus discípulos y todos los que creyesen en Él sean preservados y puedan estar en aquella gloria que el Señor también iba a estar. Amén. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Gloria al Señor. El Señor quiere compartir la eternidad con nosotros, hermano. Pero para eso hay un camino que recorrer en esta tierra. Mientras que estamos en esta tierra, hermano, nuestra salvación corre peligro muchas veces. Amén. Porque, como dice Pablo, que tenemos que cuidar nuestra salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y que tenemos que escuchar con mucha atención las palabras que hemos recibido. No sea que nos deslicemos, dice la palabra del Señor. Amén. Pero el Señor se anticipa con su oración a favor de sus discípulos, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, hermanos, sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos lleguemos a la gloria, que todos seamos glorificados, que todos compartamos su gloria en aquel tiempo en que el Señor sonará la trompeta. Gloria al Señor, la final trompeta. Y dice, hermano, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Y nos encontraremos en las nubes con el Señor, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Jesús está orando para que sean guardados, para que sean cuidados. Padre, dice: quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Amén. Gloria a Jesús. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Y quiero terminar aplicando esta enseñanza. Jesús es el modelo para nosotros de oración. Y en este caso, Jesús es el modelo de la oración de intercesión que Él hizo. Tomamos ese modelo para nosotros, porque nosotros también, al igual que Él fue constituido como hijo y como sacerdote, nosotros también, en el momento que hemos creído en Jesús, dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, en el libro de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice que los cuales no son engendrados por voluntad de carne o voluntad de hombre, de carne y de sangre, sino por voluntad de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos ese privilegio de poder entrar a la presencia de papá. Gloria a Dios. Parece que dos nomás se alegran. Gloria. Antes éramos hijos del diablo, hermano. Eso dice la Biblia. Todo el que hace pecado es hijo del diablo. Pero ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Miren, ¿cuántos aquí tienen hijos? Algunos son estériles. ¿Qué pasa? Nuestros hijos, hermano, ¿tienen confianza con nosotros o no? Le pongo a sus hijos cuando eran pequeños. Ellos tenían la confianza de venir a nuestro regazo. Venían a nosotros, nos abrazaban, ¿sí o no? Siempre estaban a nuestro lado. Y las cosas que nosotros como padres teníamos en la casa, pues ellos con confianza lo agarraban. Porque lo nuestro es de ellos. Ellos entienden eso. Ellos no te están pidiendo permiso para abrir el refrigerador y de repente coger un yogur o algo que tenga usted ahí. Ellos agarran y se sirven porque son hijos.
Ahora, fuera un extraño, tal vez, ¿te puedo agarrar eso? ¿Verdad? Y un padre tampoco va a negar a sus hijos, ni le va a poner condiciones. Ya, a menos que sea y diga, ¿sabe qué? El yogur es 1 litro. Hoy vas a tomar 1/4. Mañana otro 4. Yo tengo medida y pones tu marca ahí. Eso ya es el colmo, hermano. Dios no es así, hermano. Dios es un Padre generoso que pone todo a disposición de sus hijos. Si dice, si nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos entregará? ¿O cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Gloria al Señor. Y Él da el Espíritu sin medida. El que pide va a recibir, el que busca va a hallar. Así es nuestro Dios, es el Padre perfecto. Y entonces nosotros hemos sido hechos hijos de Dios y tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios, hermano. Gloria al Señor. Antes el único que entraba a la presencia de Dios era el sumo sacerdote Aarón, 1 vez al año. Y había una separación en el tabernáculo, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Habían cortinas que separaban, nadie podía entrar a la presencia de Dios. Pero desde que Cristo murió en la cruz, acuerda, dice la Biblia, narra Mateo, que el velo del templo que hacía la separación del lugar santísimo con el lugar santo se abrió en 2, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, dando a entender que a partir de ese momento todo aquel que crea en Cristo Jesús puede entrar con libertad a la presencia del Padre para interceder a favor de otros. Amén. Gloria al Señor. Por eso dice 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces podemos acercarnos, como dice en el libro de Hebreos, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para que recibamos el oportuno socorro. Amén. Hermano, no necesitamos protocolos. Lo único que necesitamos es que nuestro corazón esté limpio y podamos acercarnos a Él y podamos presentarnos delante de Él para pedir a favor de nuestros hijos, a favor de nuestro esposo, las mujeres, a favor de nuestra esposa, los varones, a favor de nuestra nación, de nuestra ciudad. Dios está esperando a sus hijos que vengan delante de Él, como dice en el profeta, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, si no me equivoco, Zacarías dice, busqué entre los hombres, la tierra estaba corrompiéndose, dice, y busqué un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha, pero no lo hallé. Amén. Dios quiera que en esta noche el Señor pueda poner ese sentir, esa carga en nuestro corazón. Amén, gloria a Y Dios. podamos entender que tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén. No solamente para deleitarnos como hijos, y es bueno deleitarnos en Dios, disfrutar su presencia, pero más allá tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que llevar la carga que el Señor llevó, de que tenemos, así como tenemos ese privilegio y ese derecho de entrar a su presencia, podemos nosotros sentir la carga para orar por otros. Amén. Porque hay otros que necesitan nuestras oraciones. Amén. Hay otros, como dice en Hebreos, están en ignorancia y están extraviados. Ellos son los que necesitan nuestra oración, nuestra intercesión. Aleluya. No necesitan nuestra recriminación, no, nuestra condenación, nuestra acusación, diciéndole, oye, eres un hijo del diablo, oye, te vas a perder. No, ellos necesitan nuestra intercesión. Nuestra intercesión. Y no te canses de pedir por tu familia o por quienes tú quieres orar. No te canses, hermano, sigue orando, porque dice en Apocalipsis que en el cielo hay copas que están siendo llenadas por nuestras oraciones. Tal vez tu copa todavía le falta llenarse. Entonces sigue orando, porque dice que nuestras oraciones suben como el incienso que subía en el tabernáculo que presentaban los sacerdotes. Así suben nuestras oraciones, hermano. Amén, aleluya.
Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y al igual que Jesús fue constituido sacerdote, nosotros también somos constituidos sacerdotes del Señor. Dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio, somos sacerdotes, todos aquellos que hemos creído en Jesús. Somos sacerdotes del Señor. ¿Y qué es un sacerdote? Ya lo hemos estudiado, lo hemos explicado, ¿verdad? Es alguien que se puede presentar delante de una autoridad para pedir a favor de alguien. Amén. O para que sea librado de algún mal. Así es que tenemos no solamente el privilegio de ser hijos, sino también tenemos la responsabilidad de ser sacerdotes del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos llamados a oficiar. Estamos llamados a presentar sacrificios espirituales, hermano. Y la intercesión, que es parte de la oración, es un sacrificio espiritual. No solamente por nosotros, sino también por aquellos que de repente no saben cómo orar, no saben cómo afirmarse, no saben cómo conocer la voluntad de Dios. Pero si hay un intercesor, si hay un hijo, un sacerdote que dice: yo tengo entrada a la presencia de Dios, yo sé cuál es mi responsabilidad, y se presenta delante de Dios pidiendo, entonces Dios también actuará, porque la intercesión es un acto de amor y de misericordia. Amén. Gloria a Dios. En donde dejas a un lado tus peticiones personales y te enfocas en las necesidades de los demás. Amén. ¿Cuántos de nuestros hermanitos en este momento estarán necesitando la intercesión de uno de nosotros? Amén. ¿Cuántos de nuestros pastores o líderes a cargo de nuestras iglesias estarán necesitando la intercesión de uno de ustedes? Amén. Porque quién sabe que tal vez en tus horas de lucha, en tus horas de dificultad, en tus horas difíciles que has vivido, tal vez sin que tú sepas, a alguien Dios despertó en una madrugada, de repente ni siquiera de esta iglesia, de repente de algún lugar de otro país, el Señor lo despertó para que orase por usted. Y si usted y yo tal vez seguimos de pie aún y caminando en el Señor, es porque alguien tal vez fue sensible al llamado de Dios para que interceda a favor de usted y de mí. Amén. ¿Por qué entonces no hacerlo nosotros también? Gloria al Señor. Necesitamos entender, mis amados hermanos, imitar lo que Jesús hacía cuando Él oraba. ¿Se da cuenta que Él es nuestro ejemplo, mis amados hermanos? Jesús ya no iba a estar físicamente con ellos. Ellos iban a enfrentarse al mundo, a ese sistema, con el evangelio del Señor. Pero también Él prometió no dejarlos solos. Él dijo: yo enviaré al Consolador, voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Pero aún aunque el Espíritu Santo está con nosotros, necesitamos también que otros intercedan por nosotros. Amén. Porque al igual que otros interceden por nosotros, dice Pablo en Romanos 8, que el Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Por todos lados estamos rodeados de intercesión. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Dios, que no nos ha dejado solos, hermano. Muchas veces sé que hemos estado a punto de rendirnos, o tal vez ya estamos flaqueando en dos pensamientos, pero quiero decirte, hermano, hermana, que necesitamos orar los unos por los otros. Amén. Gloria a Dios. Y aunque veas la flaqueza de alguien, aunque veas la caída de alguien, aunque veas la debilidad de alguien, aunque veas su desnudez de alguien, hablando en un sentido espiritual, Amén. Amén. guarda silencio delante de los hombres y abre tu boca delante de Dios a favor de ese alguien. Amén. Gloria a Dios. Porque es malo hablar de lo que otros, de los errores de otros, de los pecados de otros. Amén. Mejor cerremos nuestra boca delante de los hombres
y vamos a arrodillarnos delante de nuestro papá Amén. y delante de nuestro rey y vestirnos como sacerdotes de lino fino y presentarnos delante de él y decir: Señor, te pido por mi hermano tal, te pido por mi hermana tal, te pido por mi pastor, te pido por tu iglesia en toda la tierra, Señor. Te pido por algún pastor en algún lugar de la tierra que de repente está flaqueando, está siendo perseguido, su vida corre en peligro o está pasando necesidad. Oro por tu iglesia en todas las naciones, porque la iglesia de Cristo no solamente somos nosotros. Necesitamos ampliar nuestra visión y nuestras cargas como Cristo. No solamente oró por los que estaban ahí con Él, sino que se anticipó para orar por todos los cristianos de las diferentes generaciones que a través de la historia han creído en Él. Amén. Y esa intercesión que Cristo hizo todavía nos alcanza a nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que yo quiero que esta noche salga de este lugar con esa convicción, con esa carga. Es decir, soy un hijo de Dios. Tengo acceso a la presencia de mi Padre. Amén. También soy un sacerdote para orar a favor de otros. Entonces voy a empezar a hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie esta noche. Gloria a Jesús.